Muchas gracias, señor presidente. La Izquierda Plural comenzó la legislatura pidiéndole al Gobierno que elaborara un proyecto de ley de propiedad intelectual con la participación de todas las partes implicadas y especificábamos creadores, consumidores, industrias culturales y que, entre otras premisas, buscara una alternativa al canon digital, pero no a cargo de los presupuestos generales del Estado, que había sido la solución transitoria que se había aprobado en el primer Consejo de Ministros de la legislatura y que entendíamos que no debía consolidarse como una solución permanente. Si a nuestro juicio era un error cargar los derechos de autor sobre los consumidores de CDs, aún era más grave cargarlos sobre todos los contribuyentes. Por eso entendíamos que aquella decisión de diciembre de 2011 iba a ser transitoria. El anteproyecto de ley de propiedad intelectual aprobado inicialmente el pasado 22 de marzo en Consejo de Ministros, sin embargo, es todo lo contrario de lo que demandábamos desde este grupo. No nace del acuerdo con los afectados, sino que logra concitar la unanimidad de todos los sectores en su contra. Es difícil ver a todos los sectores de la cultura unidos, pero lamentablemente, a su pesar, este Gobierno lo ha conseguido. De hecho, en uno de los asuntos más controvertidos, la compensación por copia privada, se ha optado por lo que entendemos que es una chapuza, dar continuidad a la salida provisional a cargo de los presupuestos del Estado. Eso sí, en una cuantía muy reducida, un 95% inferior a lo que se recaudaba con el canon digital, lo que perjudica notablemente a los creadores. Y para justificar la reducción de la compensación a pagar por el Estado, se declaran ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta ese momento eran legales, lo que supone un claro perjuicio para el consumidor. Semejante decisión, a nuestro juicio, es un disparate y solo puede entenderse desde la falta de respeto de este Gobierno a la gente de la cultura o exceso de respeto a las industrias de las telecomunicaciones que, objetivamente, son las que se están lucrando con las copias privadas, legales o no, y deberían ser quienes soportaran el coste de la compensación a la que tienen derecho los creadores. Nuestra alternativa, la alternativa de la Izquierda Plural, pasa por un tributo que grave las descargas de los proveedores de servicios de las grandes empresas de telecomunicaciones. Y cuando llegue el plazo de enmiendas al proyecto de ley, entonces ya concretaremos al detalle nuestra propuesta alternativa. Pero quizá lo más grave del anteproyecto de ley que debatimos ahora no está en el dinero, sino en el golpe que se le da a las sociedades de gestión. Y no me refiero a las medidas de control y transparencia, que son absolutamente imprescindibles y que no han motivado ninguna queja por parte de las sociedades de gestión, incluso han recibido aplausos por parte de estas. El problema es que menoscaba el papel de las sociedades de gestión. Este anteproyecto de ley desregulariza la actividad de gestión de derechos de autor, liberalizando la actividad para empresas y compañías internacionales, lo que de entrada va a contribuir a desproteger al autor español, especialmente al que comienza su carrera. También se imposibilita la reclamación colectiva ante los tribunales. En suma, todas estas medidas menoscaban la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores. En este sentido, hemos presentado desde la Izquierda Plural una proposición no de ley en la que pedimos la retirada inmediata del anteproyecto por falta de diálogo con el sector y porque debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Hace falta un nuevo anteproyecto nacido del diálogo, no de un pulso con el Ministerio de Industria, sino del diálogo entre los sectores culturales, creadores, consumidores e industrias culturales. El nuevo proyecto de ley para la Izquierda Plural tiene que tener tres patas fundamentales. La primera pasa por la máxima transparencia de las sociedades de gestión, el control y la fiscalización por los poderes públicos, pero también por los propios creadores, la defensa del carácter cooperativo de las sociedades de gestión y la función social hacia sus afiliados. El segundo bloque, atender la compensación equitativa por copia privada a partir de una fórmula consensuada, ni presupuestos del Estado, ni canon indiscriminado que repercuta sobre los consumidores, y en ese sentido nosotros
proponemos que se estudie un tributo sobre las descargas de las grandes compañías tecnológicas. Y el tercer bloque de nuestra proposición no de ley pasa por el reconocimiento de las diversas modalidades de protección y autorización de derechos, partiendo del reconocimiento del procomún y del trabajo colaborativo en red y del impulso del dominio público. Por todas estas razones, creo que ha llegado el momento de que el Gobierno dé un giro en su política cultural en materia de propiedad intelectual, que retire el anteproyecto de ley y que vuelva a empezar, que ponga el contador a cero y que vuelva a empezar negociando no con el Ministerio de Industria, sino con los sectores culturales implicados y concernidos, que son con los que tiene que pactar la futura ley de propiedad intelectual. Muchas gracias.